Abrí la puerta y me congelé. Mi marido estaba encima de mi hermana. No se movieron, no se cubrieron, no fingieron nada, como si yo ya no contara. Y antes de que pudiera reaccionar, mi madre entró sonriendo, los vio juntos y soltó la frase que me rompió por dentro. Pues ya es hora de que se casen. Mañana hablamos de la boda. La boda. La boda de ellos. Mientras yo seguía casada, sentí que me arrancaban la dignidad en mi propia cara. Intenté decir algo, pero mi madre me cortó con su tono frío de siempre. No hagas un escándalo. Acepta lo que toca. Ahí entendí que no solo me habían traicionado, me habían borrado. Me querían fuera, humillada y en silencio, como si yo fuera el estorbo en su felicidad. Pero ninguno de ellos imaginaba que, mientras se abrazaban como si mi vida no valiera nada, yo ya estaba planeando lo que haría esa misma noche. Y lo que hice. Los expuso frente a todos de una forma que jamás van a olvidar. Después de ver esa escena, sentí que mi vida se partía en dos. Pero lo más duro es que, si soy sincera, las señales siempre estuvieron ahí. Yo solo no quería verlas. Antes de que todo estallara, mi casa parecía tranquila. Mi marido decía que trabajaba horas extra, mi hermana venía a ayudarme cada vez que él no estaba, y mi madre, siempre opinando sobre mi matrimonio como si fuera suyo. Yo creía que era una familia complicada, no una familia capaz de destruirme. Me acuerdo de esas tardes en las que él llegaba tarde y yo le ofrecía la cena recalentada. Nunca quería comer conmigo. Siempre traía el celular boca abajo, siempre mensajes del trabajo, siempre evasivo. Y cuando yo preguntaba algo, mi madre lo defendía sin dudar. Déjalo, está cansado. Tú enfócate en ser buena esposa. Mi hermana, en cambio, empezó a volverse más presente. Me abrazaba de forma rara cuando él estaba cerca. Se ofrecía para acompañarlo a cualquier cosa. Yo lo veía, lo sentía, pero me repetía que estaba imaginando cosas. Que nadie haría algo así conmigo. Hubo una noche en la que escuché risas en la sala. Bajé pensando que mi marido veía algo en la tele, pero era la voz de mi hermana. Reían bajito, como si compartieran un secreto que no era mío. Cuando aparecí, ella saltó del sillón como si la hubieran atrapado robando. Él solo dijo: tu hermana se quedó sin batería. Le estaba prestando mi cargador. Ahora entiendo que me estaban cargando a mí. Y aún así, yo seguía confiando. Seguía creyendo que mi madre jamás permitiría algo así. Pero fue ella quien más me empujó al borde. Siempre me decía lo mismo. Si quieres conservar tu matrimonio, deja de cuestionarlo todo. Yo lo intenté. Intenté salvar algo que ya estaba muerto. Lo que no sabía era que ellos, los tres, ya estaban preparando mi reemplazo. Cuando pienso en cómo era mi vida antes de descubrir la traición, me doy cuenta de que siempre intenté mantener todo en equilibrio. Me esforzaba para que la casa estuviera en paz, para que nadie se sintiera incómodo y para que cualquier tensión se calmara con una sonrisa. Esa actitud que yo confundía con paciencia, terminó convirtiéndose en el arma que usaron para lastimarme. En ese entonces, vivía enfocada en mi pequeño negocio desde casa, convencida de que construir un matrimonio estable requería tiempo y dedicación. Soñaba con formar una familia, tener estabilidad y compartir proyectos a largo plazo. Mientras yo invertía cada parte de mí en ese ideal, las personas más cercanas tenían otro plan a mis espaldas. Mi marido se mostraba como un hombre responsable ante los demás. Trabajaba mucho, siempre con buen trato en público, y sabía usar esa imagen para que nadie sospechara de nada. Dentro de casa, la distancia era constante. Las excusas se repetían: cansancio, pendientes, mal humor. Había días en los que apenas cruzábamos unas cuantas palabras. Yo insistía en que era normal, que las etapas difíciles llegan y pasan, sin imaginar que lo que para mí era un esfuerzo, para él ya era indiferencia. Mi hermana tenía una presencia que cambiaba cada dinámica. Desde pequeña recibió más atención, más cariño y más permisos. No tenía obligaciones ni presión de nadie, y cada vez que aparecía en mi casa, actuaba como si formara parte de todo. Abría mis cajones sin pedir permiso, se servía comida sin preguntar y se quedaba horas comentando cada detalle de mi vida. Con el tiempo, empezó a ofrecer ayuda además. Se adelantaba a cualquier comentario,
Se metía en decisiones que no le correspondían. Se acercaba a mi marido con una confianza que yo justificaba para no sentirme paranoica. Hoy sé que no eran simples atenciones. Eran pruebas para ver hasta dónde podían avanzar sin que reaccionara. Mi mamá, por su parte, siempre mantuvo una forma dura de tratarme. Todo lo que hacía parecía incorrecto para ella. Criticaba mi manera de hablar, mis elecciones, mi ritmo de trabajo y hasta mis emociones. Cada vez que intentaba poner límites, los derrumbaba con comentarios que me hacían sentir insuficiente. Sin embargo, con mi hermana era completamente distinta. Le celebraba gestos mínimos, la defendía sin conocer la situación completa y la llenaba de elogios por cualquier cosa. Con esa diferencia tan marcada, terminé creyendo que todos sus juicios hacia mí tenían razón. Con el paso de los meses, notaba situaciones que me incomodaban, pero prefería ignorarlas para no generar conflictos. Risas apagadas cuando yo entraba a un cuarto, cambios de tema repentinos, miradas que no sabía interpretar. Todo esto me hacía sentir fuera de lugar en mi propio hogar. Una tarde escuché a mi hermana hablando con mi marido en la sala, con un tono de cercanía que nunca había usado conmigo. Cuando aparecí, los dos se movieron rápido, como si hubieran sido sorprendidos. Él inventó una excusa sencilla, y yo acepté esa explicación para no causar más tensión. Mientras más lo pensaba, más evidente era el papel que tenía mi mamá en todo eso. Hablaba con mi marido más que conmigo, opinaba sobre nuestra vida como si fuera decisión suya y me trataba como una invitada incómoda en lugar de hija. Un día, mientras lavábamos los platos, soltó una frase que nunca olvidé. Deja de imaginar cosas. Tu hermana solo quiere apoyarte. La manera en que lo dijo sonó menos a consejo y más a advertencia. No lo entendí en ese momento, pero ese comentario revelaba que ya había tomado partido. Yo seguía intentando rescatar un matrimonio que ya estaba siendo reemplazado por otro plan que ellos movían a escondidas. Mi hermana se acercaba más. Mi marido se alejaba. Y mi mamá lograba que cualquier duda mía pareciera exageración. Todo estaba perfectamente calculado para que no me diera cuenta. Lo que ninguno de los tres imaginó es que, a pesar de mi silencio, por dentro empezaba a despertar una fuerza que nunca había sentido. Cada detalle que ignoré durante meses cobraba sentido, y esa claridad me preparó para lo que venía después. La primera señal clara de que algo grave estaba ocurriendo llegó una tarde que parecía igual a cualquier otra. Estaba acomodando algunas cosas en la sala cuando escuché el sonido insistente de un mensaje entrando en el celular de mi marido. Él siempre lo dejaba boca abajo, como si fuera un reflejo automático para que nadie viera nada, pero ese día lo olvidó sobre la mesa cuando salió al patio a hablar por teléfono. No suelo revisar los dispositivos de nadie, porque siempre creí que la confianza era la base de un hogar, pero una sensación extraña me hizo acercarme. No tenía intención de abrir nada, solo quería ver quién insistía tanto. La pantalla mostraba un nombre que me heló al instante. Mi hermana. El mensaje decía, ¿a qué hora paso por ti? Mi mamá dice que salgamos antes para que nadie sospeche. Sentí un golpe en el pecho, como si algo dentro de mí se hubiera detenido. No sabía qué significaba exactamente ese mensaje, pero tampoco había manera de justificarlo. Antes de que pudiera procesarlo, él entró de nuevo a la sala y, cuando vio su celular en mis manos, cambió la expresión. No dijo nada, solo extendió la mano esperando que se lo entregara. Su silencio hablaba más que cualquier palabra. Intenté preguntarle qué estaba pasando, pero respondió con evasivas, que mi hermana lo estaba apoyando con unos pendientes, que mi madre siempre exageraba las cosas, que no me preocupara por detalles sin sentido. Mientras lo escuchaba, sentí que cada explicación estaba construida para mantenerme en la oscuridad. Yo quería creerle, porque admitir lo contrario significaba aceptar que algo muy profundo se estaba rompiendo. Pocas horas después de ese episodio, mi mamá apareció sin avisar. Llegó con su tono autoritario de siempre, diciendo que necesitábamos hablar sobre la familia, como si fuera un tema que solo ella entendía. Se sentó en el sillón como si la casa le perteneciera y comenzó a opinar sobre mi modo de manejar el hogar, insinuando que no estaba dando lo suficiente para mantener un matrimonio estable. Yo escuchaba sin interrumpir, aunque por dentro me preguntaba por qué su preocupación nunca incluía mis sentimientos. Mientras ella hablaba, mi hermana llegó también. Entró con una seguridad que antes no tenía, como si el ambiente le favoreciera.
Se sentó junto a mi madre y comenzaron a platicar entre ellas sin siquiera incluirme en la conversación. Yo estaba en la misma habitación, pero me sentía invisible. Cuando intenté intervenir, ambas se miraron y soltaron una risa leve, como si compartieran una broma privada. Ese momento marcó un antes y un después. Quise poner un límite, decir algo que les hiciera entender que estaban cruzando una línea, pero antes de que lograra hablar, mi mamá dijo una frase que me dejó sin aire. Si quieres conservar la armonía, deja de presionar tanto a tu marido. Él necesita espacio y tu hermana solo intenta ayudar. Ese día comprendí que mi voz no tenía valor para ellas. Sin importar lo que dijera, siempre me harían sentir culpable por querer entender lo que estaba ocurriendo en mi propia casa. La sensación de ser una extraña en mi matrimonio se volvió más evidente que nunca. El detonador final llegó al anochecer, cuando mi marido anunció que saldría a resolver algo rápido. Ya no tenía energía para discutir, pero una inquietud profunda me hizo seguirlo con la mirada desde la ventana. Lo vi subir al coche, y segundos después apareció mi hermana, que entró en el asiento del copiloto como si fuera lo más normal del mundo. No se ocultaron. No se cuidaron. No se dieron cuenta de que yo estaba ahí. Esa imagen se grabó en mi mente como una verdad imposible de seguir ignorando. En ese instante, la idea de que todo podía tratarse de un malentendido dejó de tener sentido. No eran coincidencias ni ayudas inocentes. Era un vínculo que crecían a escondidas mientras me hacían creer que todo estaba en orden. Y aunque mi corazón se negaba a aceptarlo, mi mente sabía que algo mucho más grave estaba por revelarse. Lo que no imaginaba era que esa certeza abriría la puerta a la escena que cambiaría mi vida para siempre. La confirmación de mis sospechas llegó de una manera que jamás imaginé. Había pasado una noche entera con la imagen de mi hermana subiendo al coche junto a mi marido, intentando convencerme de que quizá iban a alguna parte por encargo de mi madre, o que necesitaban resolver algo urgente. Quise darles el beneficio de la duda, pero la sensación de vacío en el estómago no me permitía descansar. A la mañana siguiente, mi madre organizó una comida familiar en su casa. No pidió mi opinión ni preguntó si tenía tiempo, simplemente ordenó que asistiera porque la familia debía mantenerse unida. No entendía la insistencia, pero acepté porque no quería generar más tensión. Cuando llegué, noté un ambiente extraño, miradas rápidas, sonrisas discretas entre ellas y un silencio incómodo cada vez que me acercaba a cualquier grupo. Era evidente que algo sabían y yo era la única que no estaba al tanto. Mi hermana apareció minutos después, arreglada de una manera que nunca había usado para reuniones casuales. Traía una seguridad nueva, una postura que me incomodó desde que entró por la puerta. Mi marido llegó detrás de ella, sin dar explicaciones, sin buscar mis ojos. Entre ellos había una conexión que ya no se molestaban en ocultar. Cada gesto, cada movimiento, cada distancia calculada entre ambos me dejaba claro que el límite había sido cruzado hacía tiempo. Durante la comida, mi madre tomó el control como solía hacerlo. Se colocó en la cabecera de la mesa, distribuyó los espacios a su gusto y empezó a hablar de compromisos, decisiones y planes a futuro. Yo permanecía en silencio, intentando entender por qué sentía que cada frase estaba dirigida a mí, aunque no mencionara mi nombre. Había algo en el ambiente que marcaba una división clara, ellas de un lado, yo del otro. El momento que nunca olvidaré llegó cuando mi mamá pidió que todos prestaran atención, como si fuera a anunciar algo importante. El aire se volvió pesado. Vi cómo mi hermana acomodó su postura, cómo mi marido bajó la mirada y cómo varios familiares se inclinaron hacia adelante, esperando noticias. Mi corazón empezó a latir con fuerza, porque aunque no sabía que venía, presentía que no sería nada bueno. Mi madre comenzó a hablar de estabilidad, de decisiones maduras, de uniones que nacen donde deben nacer. Sus palabras parecían cuidadosamente seleccionadas para preparar el terreno. Y cuando llegó el momento exacto, soltó lo que nadie esperaba escuchar en voz alta: que mi hermana y mi marido tenían una conexión especial y que la familia debía apoyar lo que la vida estaba mostrando con claridad. La mesa quedó en silencio absoluto. Un silencio tan denso que sentí como mi voz se perdía sin siquiera intentar salir. Mi hermana bajó la cabeza con falsa modestia, pero su gesto delataba orgullo. Mi marido apenas respiraba, como si aceptara todo sin culpa. Algunas personas en la mesa evitaron mirarme. Otras lo hicieron con lástima.
Era como si estuvieran presenciando un derrumbe que nadie pensaba detener. Mi madre continuó con un tono sereno, casi alegre, explicando que debíamos abrir la mente y aceptar nuevas realidades, como si lo que estaba ocurriendo fuera algo natural y no una traición clara. Y mientras hablaba, me sentí expuesta frente a todos, como si ocupar ese lugar en la mesa fuera un error. Nadie cuestionó su discurso. Nadie defendió mi posición. Nadie se atrevió a contradecirla. Esa experiencia se convirtió en la humillación más dolorosa que había vivido hasta entonces. Ver a quienes consideraba mi familia actuar con tanta naturalidad ante la idea de reemplazarme fue una herida profunda que me acompañaría mucho tiempo. No existía duda, ni espacio para explicaciones. Lo que ellos querían era evidente. Yo ya no formaba parte de ese círculo. Y dentro de ese silencio, mientras intentaba no derrumbarme delante de todos, supe que la caída apenas estaba comenzando. Al salir de aquella comida, sentí que el mundo se me cerraba encima. Caminé hacia mi coche sin escuchar las voces detrás de mí, sin reconocer las calles, sin poder ordenar mis pensamientos. Todo lo que había pasado estaba tan fresco que parecía una escena que seguía desarrollándose aunque ya hubiera terminado. El aire se sentía pesado y cada paso me costaba más de lo normal, como si mi cuerpo quisiera detenerme para que procesara lo ocurrido, pero no tenía fuerzas para enfrentar nada todavía. Durante el trayecto de regreso a casa, una sensación profunda empezó a crecer dentro de mí. No era enojo, tampoco tristeza, era una mezcla nueva, algo que jamás había sentido con esa claridad. Había sido humillada frente a personas que conocían mi historia, frente a familiares que sabían perfectamente cuál era mi lugar. Y aún así, nadie movió un dedo para detener la vergüenza que me hicieron pasar. Esa indiferencia provocó un vacío que, por extraño que pareciera, comenzó a transformarse en una chispa. Me encerré en mi habitación sin prender la luz, intentando respirar con calma. La escena en la mesa se repetía una y otra vez en mi mente. Mi madre justificando lo injustificable, mi hermana disfrutando la atención silenciosa, mi marido aceptando todo como si ya no tuviera obligaciones conmigo. Cada recuerdo aumentaba el peso en mi pecho, pero también despertaba algo más profundo. Por primera vez en mucho tiempo, entendí que la obediencia no me había dado paz, solo me había vuelto la víctima perfecta. Mientras pensaba en todo eso, recordé cada advertencia disfrazada de consejo, cada gesto que ignoré por mantener la armonía, cada esfuerzo que hice para sostener un hogar que ya no tenía cimientos. Esa revisión de memoria, lejos de hundirme, comenzó a abrir una grieta por donde entró un tipo de claridad que no conocía. Empecé a ver a cada persona tal cual era y no como yo quería creer que era. No lloré. Me sorprendió darme cuenta de eso. Había pasado tantas noches tratando de entender que estaba fallando que ya no quedaban lágrimas. En su lugar, apareció una calma que me inquietaba, una sensación firme que me decía que algo tenía que cambiar, y rápido. No podía seguir permitiendo que jugaran con mi dignidad como si no tuviera valor. Mientras la casa permanecía en silencio, sentí que mi respiración se volvía más estable. No era resignación, era determinación. Esa chispa que había surgido en la comida comenzó a tomar forma, como si la parte de mí que siempre había permanecido quieta finalmente despertara. No tenía un plan claro, pero sabía que no podía seguir siendo la misma persona que aceptaba cualquier cosa para evitar conflictos. En ese momento, entendí que el dolor no solo había llegado para destruirme, sino para sacarme del lugar donde me habían puesto. Y aunque todavía no sabía cómo, dentro de mí ya había comenzado algo que nadie iba a poder detener. Los días siguientes se sintieron extraños, como si el tiempo avanzara sin que yo realmente estuviera presente. Me movía por la casa con la misma rutina de siempre, pero cada acción tenía un peso distinto. No confiaba en nadie, tampoco en mis propios recuerdos, pero sí en la sensación que había despertado dentro de mí. Esa intuición me repetía que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba y que solo necesitaba abrir los ojos por completo. Una noche, mientras revisaba unos documentos de mi negocio, escuché risas en la sala. Eran suaves, casi contenidas, pero suficientes para que mi cuerpo reaccionara con tensión inmediata. No esperaba visitas y tampoco estaba preparada para enfrentar otra escena incómoda. Caminé despacio hacia la puerta entreabierta, tratando de entender qué ocurría sin hacer ruido. Desde el marco vi la silueta de mi hermana muy cerca de mi marido, sentados juntos en el sillón como si ese espacio les perteneciera.
Ambos hablaban en voz baja, intercambiando miradas que no dejaban espacio a dudas. No se dieron cuenta de que estaba ahí, y esa falta de culpa reflejaba un nivel de confianza que ya no trataban de ocultar. Permanecí observando desde la sombra, con la respiración contenida y una mezcla de rabia y tristeza que me recorría el cuerpo. No sabía si entrar de golpe o retirarme para procesar lo que estaba viendo. Esa indecisión duró apenas unos segundos, porque lo que ocurrió después cambió todo. Mi hermana recibió un mensaje y, sin pensarlo, colocó su teléfono sobre la mesa. La pantalla se encendió mostrando una conversación abierta. Mi marido lo tomó entre risas y comenzó a escribir algo sin preguntar si podía hacerlo. Ese simple gesto hizo que la imagen final se completara en mi mente. Lo que yo veía no era un momento aislado, sino una rutina establecida entre ellos. Había confianza, complicidad y algo más que no necesitaba palabras para ser entendido. Me retiré antes de que notaran mi presencia, incapaz de soportar otro instante. Fui a mi cuarto, cerré la puerta con cuidado y me senté en la orilla de la cama con las manos temblando. Necesitaba pruebas. No bastaba con sospechas ni escenas aisladas, requería algo que les quitara la máscara frente a todos. Mi vida había cambiado desde aquella comida, pero ese momento marcó un punto sin retorno. El destino quiso que la prueba llegara antes de lo que esperaba. Al día siguiente, salí a comprar algunos materiales para mi trabajo. Caminaba por el pasillo de una tienda cuando vi dos figuras conocidas entrando juntas. Me escondí detrás de una estantería sin pensar, guiada por una mezcla de instinto y miedo. Cuando asomé ligeramente la cabeza, confirmé lo que ya sabía en mi interior. Mi marido y mi hermana caminaban tomados del brazo con la naturalidad de una pareja establecida. No había nervios, tampoco distancia. Escogían cosas juntos, comentaban opciones, compartían gestos que yo no veía desde hace mucho tiempo. Esa imagen, tan simple y cotidiana, se convirtió en la prueba que había buscado sin querer. Saqué mi celular con las manos temblorosas y grabé desde lejos. No necesitaba un gran escándalo ni un video dramático. La escena hablaba sola. Era evidente que no estaban en un encuentro casual, sino en un momento íntimo reservado para quienes ya habían cruzado límites. Mientras los observaba, mi corazón latía tan fuerte que sentía el impulso de salir corriendo, pero una fuerza nueva me mantuvo firme. Verlos así no solo me dolió, me abrió los ojos por completo. Ya no quedaba espacio para dudas, ni para excusas, ni para promesas vacías. Todo estaba frente a mí de forma cruel y directa. Ellos habían tomado decisiones sin pensar en mí, sin respeto, sin vergüenza. Y mi madre había sido parte de ese movimiento desde el principio. Cuando guardé el teléfono, no lo hice con tristeza. Lo hice con una calma inesperada. Tenía en mis manos la prueba que demostraría todo, una verdad que nadie podría negar ni manipular. Ese video se convirtió en la pieza que completaba el rompecabezas de meses. Y mientras salía de la tienda, con el corazón firme por primera vez en mucho tiempo, supe que la historia estaba a punto de cambiar por completo. La revelación no solo me mostró la traición, también me dio un propósito. Ya no buscaba entender que había salido mal, buscaba poner cada cosa en su lugar. Y con esa prueba en mis manos, una determinación silenciosa comenzó a guiar cada pensamiento. Lo que venía después sería inevitable. Volví a casa con la prueba guardada en mi teléfono y una calma extraña que no coincidía con el desastre que estaba a punto de enfrentar. No tenía un plan detallado, pero sí la certeza de que no ocultaría lo que había descubierto. Cada paso que daba por el pasillo parecía marcar un momento decisivo, como si la casa misma entendiera que algo estaba por romperse para siempre. Mi madre había organizado otra reunión esa tarde, con la excusa de que la familia necesitaba mantenerse unida después de malos entendidos recientes. Esa frase, dicha por alguien que conocía la verdad desde hacía tiempo, solo confirmó que su intención era preparar el terreno para reemplazar mi lugar de forma definitiva. Entré al comedor y encontré a todos acomodados con una comodidad que me repugnó. Mi hermana estaba a un lado de mi marido, conversando en voz baja, mientras algunos familiares los observaban con una mezcla de curiosidad y aceptación. Me senté en un extremo de la mesa sin hacer ruido. Nadie preguntó cómo estaba, nadie se interesó por mi silencio. Era como si yo fuera una sombra que ocupaba un espacio que ya no debía estar ahí. Mi madre tomó la palabra de inmediato,
hablando sobre nuevas oportunidades, sobre decisiones que debían tomarse pronto y sobre un camino que se estaba abriendo para los dos que tenía a su lado. Cada frase era un empujón más hacia el borde, pero esta vez no era yo quien retrocedía. La tensión creció cuando una tía insinuó que quizá era momento de dejar atrás lo que ya no funcionaba. Ese comentario hizo que varias personas intercambiaran miradas rápidas, todas dirigidas hacia mí. Sentí una presión en el pecho que no venía del dolor, sino del coraje acumulado por meses. Antes habría callado, quizá incluso habría intentado sonreír para mantener la calma del ambiente, pero ya no quedaba rastro de esa versión de mí. El caos comenzó cuando mi hermana decidió levantarse para hablar. Con una seguridad que nunca había mostrado en situaciones importantes, se colocó junto a mi madre y anunció que estaba lista para dar un paso adelante en su vida. No dijo explícitamente cuál, pero su postura lo hacía evidente. Algunos familiares empezaron a murmurar, otros sonrieron como si estuvieran presenciando un triunfo. La escena parecía ensayada, como si todos esperaran que yo aceptara mi papel de espectadora silenciosa. Mi marido permanecía sentado, mirando su plato sin levantar la vista. Esa actitud, lejos de hacerlo parecer confundido, mostraba que estaba preparado para lo que venía. No necesitaba palabras. Su silencio confirmaba que estaba esperando el momento exacto en el que mi madre diera la aprobación final para su nueva vida. El ambiente estalló cuando me levanté con el teléfono en la mano. No dije nada al principio, solo dejé que el silencio se extendiera hasta que ese comedor repleto de gente volteó hacia mí. Podía sentir la incomodidad, notar la tensión en cada mirada. Incluso mi madre se detuvo, como si no esperara que tomara la iniciativa. Ese instante se convirtió en el punto exacto donde todo cambió. Reproduje el video sin advertencias. Bastó que la pantalla mostrara a mi marido y a mi hermana caminando juntos, riendo y actuando como pareja, para que las voces que llenaban el comedor se apagaran de inmediato. Nadie sabía cómo reaccionar. Las expresiones cambiaron de seguridad a desconcierto, de burla a vergüenza. Mi hermana dio un paso hacia atrás, como si el piso se moviera bajo sus pies. Intentó decir que no era lo que parecía, pero la desesperación quebró cualquier intento de explicación coherente. Mi marido se levantó de golpe, tratando de justificar lo evidente, pero sus palabras se confundían con su respiración agitada. La familia, que segundos antes parecía convencida de apoyar esa unión, comenzó a cuestionarlos con una intensidad inesperada. Algunas voces se alzaron pidiendo explicaciones, otras exigiendo respeto, y otras tantas reclamando la vergüenza que habían causado. Mi madre trató de recuperar el control, levantando la voz para imponer silencio. Sin embargo, ya no tenía la misma autoridad. Varias personas comenzaron a confrontarla también, señalando que había favorecido una situación llena de engaños. Lo que antes era un apoyo ciego hacia ella se convirtió en un cuestionamiento colectivo que la tomó por sorpresa. Su rostro cambió de firmeza a tensión, y esa transformación mostró por primera vez que no estaba preparada para enfrentar las consecuencias. El caos creció cuando una prima se acercó a consolarme, rompiendo la barrera que mi madre había impuesto durante años. Ese simple gesto fue suficiente para que la tensión se desbordara. Algunos familiares defendían mi posición, otros intentaban proteger a mi hermana, y unos pocos buscaban calmar a mi madre, que no lograba controlar el ambiente. Las voces se mezclaban con reproches, contradicciones y secretos que comenzaron a salir a la luz sin que nadie los pidiera. Un tío mencionó que había visto a mi hermana muy cerca de mi marido en varias ocasiones. Una sobrina confesó que escuchó conversaciones sospechosas semanas atrás. Una tía, cansada de las mentiras, señaló que mi madre siempre había escondido situaciones parecidas en el pasado. El comedor dejó de ser un espacio familiar para convertirse en un escenario donde todo lo que había sido ocultado salía a la luz sin freno. La tensión alcanzó su punto máximo cuando mi hermana rompió en llanto, no por arrepentimiento, sino porque ya no podía sostener la imagen que había construido. Mi marido, incapaz de controlar la situación, discutía con quienes antes lo admiraban. Y mi madre, superada por el escándalo, buscaba culparme como última salida, pero nadie aceptó su versión esta vez. Lo que ocurrió en esa reunión marcó el inicio del derrumbe definitivo de todo su plan. Mientras el caos se extendía por la casa como un incendio sin control, supe que, por primera vez en mucho tiempo, no era yo quien perdía el equilibrio. Eran ellos.
El caos en la casa seguía extendiéndose cuando decidí alejarme del comedor. No quería escuchar más voces mezcladas con reproches, ni ver cómo mi madre intentaba controlar un incendio que ella misma había encendido. Necesitaba aire, aunque fuera dentro de la misma casa donde todo se derrumbaba. Caminé hacia una habitación vacía y cerré la puerta detrás de mí, dejando que el silencio se asentara por unos segundos. Ese silencio no duró mucho. Mi marido entró sin tocar, con el rostro tenso y los ojos llenos de una mezcla de culpa y molestia. No sabía si venía a pedir disculpas o a enfrentarme, pero su presencia llenó el cuarto de una incomodidad profunda. Permanecí de pie, con el teléfono todavía en la mano, esperando que por primera vez fuera sincero. Se quedó quieto un momento, como si buscara las palabras correctas que nunca había tenido. Intentó decir que todo se había salido de control, que no había sido su intención lastimarme de esa manera, que la situación lo superó. El tono de su voz parecía más preocupado por lo que los demás pensaban que por lo que yo había vivido durante meses. Mientras hablaba, sentí que sus explicaciones solo confirmaban lo que siempre había evitado aceptar. Nunca se detuvo a considerar mis sentimientos. Para él, yo era parte de una rutina que podía mover a su conveniencia. Ni una sola frase mostraba verdadero arrepentimiento. Solo buscaba una salida para el desastre en el que él mismo se había metido. Me pidió que no hiciera más grande la situación. Dijo que las cosas se podían arreglar si todos manteníamos la calma, como si yo fuera responsable del caos que había visto la familia entera. Su mirada buscaba presionarme, igual que muchas veces antes, esperando que guardara silencio para que todo quedara en lo privado. Pero esta vez no tenía intención de retroceder. Respiré profundo antes de responder. Le dije que no estaba buscando destruir a nadie, que lo único que había hecho era mostrar la verdad que ellos escondieron por tanto tiempo. Su expresión cambió al escuchar la palabra verdad. Parecía herido por primera vez, pero no por mí, sino por el hecho de haber quedado expuesto frente a todos. Su orgullo se vio afectado más que su conciencia. Se acercó unos pasos, intentando recuperar ese control que antes funcionaba conmigo. Me pidió que pensara en el futuro, como si aún compartiéramos uno. Fue en ese momento cuando sentí que todo encajaba dentro de mí de una forma clara. Él solo lamentaba haberse quedado sin la comodidad que yo representaba. No lamentaba la traición, no lamentaba el daño, no lamentaba la humillación pública. Lamentaba la caída de su fachada. Mientras lo escuchaba justificar lo injustificable, comprendí que ese era el final real, no la escena del comedor, no el video, no la discusión familiar. Era este momento, estar frente a él sin miedo, sin culpa, sin necesidad de explicarle por qué yo merecía respeto. Él hablaba, pero cada palabra me alejaba más. Cuando guardé el celular en mi bolsillo, supe que esa conversación había terminado. No necesitaba gritos ni argumentos. No necesitaba convencerlo de nada. La decisión ya estaba tomada desde el instante en que vi sus manos sosteniendo el teléfono de mi hermana como si no hubiera nada que esconder. Él intentó detenerme cuando avancé hacia la puerta, pero su mano ya no tenía poder sobre mí. Por primera vez desde que todo empezó, lo miré con una claridad que nunca había tenido, una claridad que venía del dolor transformado en fuerza. No era la esposa confundida que él había subestimado. Era alguien que había visto la verdad completa y que estaba lista para dejar atrás todo lo que la había lastimado. Ese cuarto, silencioso y tenso, se convirtió en el escenario final de nuestra historia. Y aunque él todavía buscaba una respuesta que lo tranquilizara, yo ya no tenía nada que ofrecerle. Salir de aquella habitación significó más que alejarme de su presencia. Fue como cruzar una línea que había tardado meses en reconocer. Cada paso que di por el pasillo me recordó que ya no pertenecía al papel que ellos habían decidido para mí. Mientras avanzaba, escuché el eco distante de las discusiones en el comedor, mezclado con el llanto de mi hermana y los intentos desesperados de mi madre por recuperar el control. Ese ruido, que antes me habría paralizado, ahora solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. Llegar a la sala me permitió ver de cerca el caos que seguía consumiendo a la familia. Varias personas discutían entre sí, otras se habían apartado para murmurar, y algunas me observaban con una mezcla de pena y respeto. La tensión seguía viva en cada esquina del lugar, pero ya no me pesaba. Me quedé unos instantes de pie, observando la escena completa, tratando de grabarla en la memoria para nunca olvidar hasta dónde habían llegado.
Mi madre me vio desde el otro extremo y caminó hacia mí con pasos firmes, como si todavía pudiera imponer su voluntad. Su rostro mostraba una mezcla de enojo, vergüenza y frustración, una combinación que nunca antes había visto en ella. Intentó culparme por el escándalo, diciendo que me había dejado llevar por impulsos, que había exagerado una situación que podía resolverse en privado, y que mis acciones estaban destruyendo a la familia. Sus palabras buscaban presionarme, igual que siempre, pero esta vez no lograron moverme. Mantuve la calma mientras la escuchaba, porque ya no quedaba espacio para dudas. Todo lo que había aguantado durante meses, todas las humillaciones que soporté para mantener la armonía, habían terminado. No respondí con gritos ni con explicaciones. Simplemente le dije que no pensaba seguir compartiendo un espacio donde mi respeto no valía nada. La expresión en su rostro cambió por completo. No era la reacción que esperaba de mí. Mi hermana se acercó con los ojos rojos y la voz temblorosa. No sabía si buscaba disculparse o justificarse, pero ninguna de las dos cosas me interesaba. Evitó mirarme directamente, como si la vergüenza fuera demasiado para sostener. Intentó decir que todo había sido un error, aunque su tono mostraba más miedo que arrepentimiento. Escucharla solo reforzó lo que ya había decidido. No podía seguir en un entorno donde me veían como un obstáculo que debía ser removido. Mi marido llegó momentos después, aún afectado por la discusión que habíamos tenido en la habitación. Me pidió que no tomara decisiones apresuradas, que pensara en lo que habíamos construido, como si la traición fuera un simple tropiezo. Cada palabra suya sonaba hueca. No había honestidad, solo preocupación por la estabilidad que había perdido. Su intento de acercarse no cambió nada. El daño ya estaba hecho, y no existía vuelta atrás. Respiré hondo para ordenar mis pensamientos y, con una claridad que nunca había sentido, anuncié mi decisión. Les dije que quería el divorcio y que me iría de esa casa esa misma noche. La sorpresa fue inmediata. Mi madre abrió los ojos con incredulidad, mi hermana retrocedió unos pasos, y mi marido quedó en silencio, incapaz de responder. Ninguno esperaba que yo tuviera la fuerza de romper con todo. Ese momento no se sintió como una derrota, sino como el primer acto de mi libertad. No hubo gritos ni lágrimas en mi voz, solo una firmeza que no conocía. Les expliqué que no pensaba seguir ocupando un lugar que ellos habían vaciado con sus actos, que no iba a soportar una vida construida sobre mentiras, y que merecía recuperar mi paz lejos de su influencia. Tomé mis cosas en silencio, con movimientos lentos pero seguros. Cada objeto que guardaba en mi bolso representaba una parte de mi vida que estaba lista para cerrar. Algunos miembros de la familia intentaron detenerme, diciendo que debía reflexionar, pero ya nada podía hacerme cambiar de opinión. La fuerza que había despertado en mí era más grande que el miedo que antes me dominaba. Cuando crucé la puerta de la casa, dejé atrás no solo el ruido del caos, sino también la versión de mí que había cargado el peso de todo durante tanto tiempo. La noche estaba tranquila, y esa tranquilidad contrastaba con todo lo que había ocurrido. Esa diferencia me hizo entender que estaba tomando el camino correcto. Aunque no sabía cómo sería el futuro, estaba segura de algo: ya no volvería a permitirme vivir en silencio. Dejar esa casa marcó el inicio de una etapa completamente distinta. Aunque la ruptura fue dolorosa, caminar lejos de ese entorno me dio una claridad que jamás había tenido. El silencio que encontré afuera contrastaba con el caos que quedaba atrás, y esa diferencia marcó el tono de lo que vendría después. Me tomó tiempo recuperar el ritmo, pero cada día que pasaba reforzaba la idea de que había tomado la decisión correcta. Lo que nunca imaginé fue cómo terminaría la historia para quienes creyeron que podían construir su felicidad sobre mi dolor. Los primeros meses después de mi salida fueron difíciles, pero me mantuve enfocada en reorganizar mi vida. Mientras yo avanzaba en silencio, ellos enfrentaban las consecuencias de algo que nunca quisieron admitir. El escándalo de aquella reunión familiar se extendió mucho más rápido de lo que esperaban. Los comentarios, las miradas y el rechazo empezaron a rodearlos desde el mismo círculo que antes los apoyaba. Mi madre, acostumbrada a controlar cada situación, perdió gran parte de la autoridad que había tenido durante años. Muchos familiares comenzaron a mantener distancia, cansados de sus manipulaciones y de la manera en que intentó justificar lo injustificable. Los secretos que habían permanecido callados por años salieron a la luz poco a poco.
Varios recordaron situaciones similares donde ella favoreció injusticias, y esa acumulación provocó que la familia entera se dividiera. Su reputación, que siempre había sido su orgullo, se vino abajo sin que pudiera detenerlo. Mi hermana también enfrentó un cambio que no esperaba. Después del caos, trató de mantener la relación con mi exmarido, convencida de que el escándalo pasaría rápido. Sin embargo, la presión social fue demasiado para ella. Amigos y familiares se alejaron con discreción, y quienes antes la celebraban comenzaron a cuestionar sus acciones. La atención que solía disfrutar desapareció y se vio obligada a convivir con señalamientos que nunca había enfrentado en su vida. La relación que intentaba construir con él no resistió el peso de la traición. Lo que antes parecía una conexión fuerte se desmoronó al enfrentarse a la realidad cotidiana. Ya no había emoción secreta ni miradas escondidas, solo quedaba una convivencia basada en culpas, discusiones y decisiones que no estaban preparadas para sostener. Él comenzó a mostrarse impaciente, distante, incapaz de comprometerse, igual que había sido conmigo. Ella, que siempre había buscado atención y aprobación, descubrió que ese vínculo no le daría la estabilidad que esperaba. Mi exmarido también enfrentó sus propias consecuencias. El trabajo, que siempre había sido su excusa para evadirse, se volvió un problema. La historia circuló entre conocidos y compañeros, porque las noticias corren rápido en una comunidad pequeña. Su imagen de hombre responsable se desvaneció, y la falta de confianza comenzó a afectar su vida laboral. Algunos proyectos fueron cancelados, perdió oportunidades importantes y su círculo cercano dejó de verlo con el respeto que antes tenía. La tensión entre mi hermana y él creció con tanta rapidez que la relación no tardó en fracturarse. Las discusiones se volvieron parte de su rutina, y la culpa que intentaban evitar terminó flotando entre ellos sin tregua. Cada uno buscaba justificar sus actos mientras señalaba al otro por el desastre que habían provocado. Finalmente, la relación se rompió de forma definitiva, dejando a ambos enfrentando el vacío que habían creado. Mi madre intentó acercarse a mí después de un tiempo, no por arrepentimiento sincero, sino porque las consecuencias le habían arrebatado el control que tanto le importaba. Sin embargo, yo no estaba dispuesta a volver al mismo ciclo que me había lastimado por años. Mantuve distancia, no con rencor, sino con la certeza de que mi paz valía más que cualquier reconciliación forzada. En cuanto a mi hermana, su vida tomó un rumbo muy distinto al que había imaginado. Se vio obligada a buscar trabajo por primera vez en mucho tiempo, enfrentándose a responsabilidades que siempre había evitado. Sin el respaldo de mi madre y sin la admiración de quienes antes la rodeaban, tuvo que reconstruir su camino desde cero. Sus actos la habían dejado sin el apoyo que siempre consideró seguro. Mi exmarido trató de recuperar su vida laboral y social, pero la confianza que había perdido no se restableció con facilidad. Quienes lo conocían ya no lo veían de la misma manera, y su comportamiento terminó alejando a quienes intentaban darle una oportunidad. Con el tiempo, su propio círculo se redujo a unas cuantas personas que toleraban su presencia más por costumbre que por cariño. A pesar de todo lo que vivieron, ninguno de ellos reconoció abiertamente sus errores. Las consecuencias que enfrentaron no fueron resultado de un castigo impuesto, sino de la realidad que ellos mismos crearon. Y aunque la historia se desenvolvió sin mi intervención directa, cada uno terminó en el lugar que había construido con sus decisiones. Ver cómo sus vidas cambiaron no me dio alegría, pero sí una sensación profunda de justicia. No porque sufrieran, sino porque finalmente quedaron expuestas las verdades que intentaron ocultar. La caída de todo lo que construyeron sobre mentiras fue inevitable. Ese capítulo se convirtió en prueba de que el daño que intentaron hacerme no determinó mi destino, pero sí el de ellos. Reconstruir mi vida después de todo lo que viví fue un proceso que avanzó en silencio, paso a paso, sin grandes anuncios y sin la necesidad de demostrarle nada a nadie. Los primeros días lejos de esa casa se sintieron extraños, casi irreales, como si estuviera caminando en un espacio que había esperado por mí durante mucho tiempo. Cada amanecer me recordaba que ya no dependía de la aprobación de quienes nunca valoraron mi presencia, y esa sensación se volvió el punto de partida para una etapa completamente nueva. Encontré un pequeño departamento en una zona tranquila, rodeado de árboles y con una luz suave que entraba por las ventanas desde temprano. No era grande, pero tenía algo que había buscado durante años: paz.
Organizar ese espacio se convirtió en una manera de recuperar partes de mí que había dejado descuidadas. Cada mueble que acomodaba, cada cuadro que colgaba y cada detalle que agregaba me recordaba que, por primera vez, estaba construyendo un hogar que realmente me pertenecía. Mi negocio en línea, que había sido solo una parte de mi vida antes de la ruptura, empezó a crecer poco a poco. Tenía tiempo para dedicarle sin interrupciones, sin comentarios invasivos y sin alguien cuestionando mis decisiones. La libertad de trabajar a mi ritmo me permitió redescubrir habilidades que había guardado para mantener una rutina que no me hacía feliz. Comencé a recibir más pedidos, nuevas oportunidades y mensajes de clientes satisfechos que valoraban mi dedicación. Ese crecimiento, aunque lento, se sintió auténtico. Además del trabajo, retomé actividades que había olvidado. Volví a leer en las tardes, a caminar sin prisa por la ciudad y a escuchar música mientras ordenaba mi espacio. Redescubrí el gusto por cocinar recetas que antes se mezclaban con tensiones, y empecé a cuidar mis plantas como si fueran una metáfora de lo que estaba viviendo: paciencia, constancia y un avance silencioso que terminaba reflejándose en cada hoja nueva. Con el paso de los meses, también me acerqué a personas que siempre habían estado, pero a las que yo había mantenido a distancia por miedo a incomodar a mi antigua familia. Una amiga de la universidad se convirtió en un pilar importante. Con ella compartí tardes de conversación, risas y planes que me recordaron lo que era tener vínculos genuinos. A través de esas conexiones, entendí que no necesitaba grandes grupos para sentir apoyo, sino relaciones sinceras que no exigieran que yo sacrificara mi bienestar. Mi salud emocional mejoró de una manera que no esperaba. Comencé a dormir con tranquilidad, sin el peso constante de la incertidumbre o el miedo a otra humillación. Cada día despertaba con más energía y más claridad. La soledad, que antes temía, se transformó en un espacio seguro donde podía escuchar mis pensamientos sin ruido externo. Me convertí en alguien más fuerte, más consciente de mis límites y más firme en lo que quería para mi vida. Con el tiempo, incluso la imagen de mi antigua familia dejó de provocar dolor. No porque olvidara lo que hicieron, sino porque ya no tenían poder sobre mí. Sus decisiones los llevaron por un camino del que tardarían mucho en recuperarse. El mío avanzaba con estabilidad, lleno de pequeñas certezas que me devolvieron la confianza. Comprendí que había sufrido demasiado intentando cumplir expectativas que nunca fueron justas, y que ahora tenía la oportunidad de elegir mi propio rumbo sin miedo a ser juzgada. Hubo un instante, una tarde particularmente tranquila, en el que me di cuenta de que ya no estaba reconstruyendo lo que se había roto. Estaba construyendo algo completamente nuevo. Mi hogar, mi rutina, mis relaciones y mi interior seguían creciendo en armonía. Ese descubrimiento me regaló una sensación que no conocía desde hacía mucho tiempo: satisfacción. No sabía lo que vendría después, pero ya no me preocupaba. Tenía la certeza de que cualquier camino que eligiera estaría marcado por la fuerza que había encontrado dentro de mí. Y aunque mi pasado seguía formando parte de mi historia, ya no dictaba quién era ni quién podía llegar a ser. Ese renacimiento no fue un momento puntual, sino un proceso constante que apenas estaba comenzando. Con el paso del tiempo, entendí que cerrar un ciclo no ocurre de un día para otro. No basta con alejarse físicamente de un lugar o de una persona, se necesita un proceso interno mucho más delicado, uno que requiere paciencia, honestidad y la disposición de mirar hacia el pasado sin miedo. En mi caso, ese cierre se dio poco a poco, como si cada día añadiera una pieza más a un rompecabezas que por fin comenzaba a tener sentido. Hubo un día en particular que marcó ese cambio. Salí a caminar por un parque cercano a mi departamento, algo que se había vuelto parte de mi rutina para ordenar mis pensamientos. El clima era suave, el cielo estaba despejado y el aire se sentía ligero, muy distinto a la pesadez que llevaba encima meses atrás. Me senté en una banca y observé a las personas pasar, cada una con su propia vida, sus propios problemas y sus propios sueños. En ese momento me di cuenta de que por fin me sentía presente, parte del mundo y no atrapada en un conflicto interminable. Mientras observaba ese movimiento tranquilo, recordé todo lo que había vivido. No como una herida abierta, sino como una historia que había llegado a su fin. Comprendí que ya no tenía necesidad de buscar explicaciones donde nunca las hubo, ni de justificar comportamientos que nunca merecí. Me di cuenta de que mi crecimiento no vino de lo que ellos me hicieron, sino de lo que elegí hacer con ese dolor. Eso, más que cualquier otra cosa,
cerró el círculo. Unos días después, recibí una llamada inesperada de un familiar que había estado presente el día del caos. No buscaba revivir el escándalo, sino saber cómo estaba. Esa conversación, sencilla y honesta, me hizo reflexionar sobre la importancia de elegir con cuidado a las personas que permitimos entrar en nuestra vida. Le conté que estaba reconstruyendo mi mundo con calma y que, por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz. Esa palabra, paz, se volvió parte esencial de mi nueva identidad. También tuve una conversación necesaria conmigo misma acerca del perdón. No un perdón que buscara olvidar lo que ocurrió, sino uno que me permitiera seguir avanzando sin cargar resentimientos que no me correspondían. Entendí que soltar no significaba aceptar lo que hicieron, sino reconocer que mantener ese peso solo me lastimaría a mí. Ese tipo de perdón, silencioso y firme, fue crucial para liberar los últimos restos de dolor. En cuanto a mi madre, mi hermana y mi exmarido, tomé una decisión clara: mantener distancia. No como castigo, sino como una forma de proteger lo que había logrado construir. La vida me enseñó que no todas las relaciones deben recuperarse, y que el amor propio también implica saber cerrar puertas que alguna vez parecieron imposibles de cerrar. No necesitaba reconciliaciones forzadas ni conversaciones que repitieran viejas heridas. El pasado ya no tenía poder sobre mí. A medida que avanzaba en ese proceso de reflexión, comencé a sentir una ligereza que nunca había experimentado. Ya no despertaba pensando en lo que había perdido, sino en lo que estaba ganando. Comprendí que mi valor no dependía de la aprobación de nadie, que mi historia tenía un rumbo distinto al que quisieron imponerme y que todavía me quedaban muchos caminos por explorar. Una tarde, mientras organizaba algunos papeles y detalles de mi trabajo, me sorprendí sonriendo sin un motivo específico. Fue una sonrisa tranquila, sincera, de esas que nacen cuando la vida finalmente se acomoda en su lugar. En ese instante supe que había cerrado mi ciclo por completo. El dolor ya no era protagonista, la incertidumbre ya no gobernaba mis decisiones y el miedo había dejado espacio para la esperanza. Ese cierre no borró lo que viví, pero lo transformó en una parte de mi historia que ya no dolía. Me permitió mirar hacia adelante con claridad y, sobre todo, con gratitud por haber encontrado mi propio camino. A partir de ese momento, entendí que mi futuro no dependía de reparar algo roto, sino de construir algo nuevo con las manos libres y el corazón en calma. Esa certeza marcó el verdadero final de todo lo que había quedado atrás. Al mirar todo lo que quedó atrás, entendí que la vida no siempre nos avisa cuando un ciclo está por romperse. A veces el desgaste llega en silencio, envuelto en pequeñas señales que ignoramos para no enfrentar una verdad que duele. Y aunque ese proceso puede ser devastador, también puede convertirse en la oportunidad más grande para reencontrarnos con quienes somos en realidad. Una de las lecciones más duras que aprendí es que no se puede construir una vida sana donde no existe respeto. No importa cuánto amor se entregue, cuántas oportunidades se den o cuántas veces intentemos sostener lo que ya perdió sentido. Cuando una relación se alimenta del desequilibrio, del control y del silencio, lo único que produce es desgaste. Y nadie merece vivir en un lugar donde su voz es ignorada o donde sus emociones son tratadas como exageraciones. También comprendí que el amor propio no se descubre de golpe, se construye poco a poco, en cada decisión que tomamos para protegernos. Hay momentos en los que creemos que rendirnos es fracasar, pero en realidad, retirarse de un sitio donde no somos valorados es un acto profundo de fuerza. La salida que alguna vez tememos puede ser la misma que nos abre la puerta hacia una vida más digna. Otra enseñanza importante es que las máscaras siempre caen, tarde o temprano. Las personas pueden ocultar sus intenciones, disfrazar su comportamiento y justificarse con palabras, pero la verdad encuentra la forma de salir a la luz. No se trata de buscar venganza ni de esperar que otros paguen por sus actos. Se trata de soltar la responsabilidad que nunca nos perteneció. Cada uno tiene que enfrentar las consecuencias de sus decisiones, así como nosotros debemos hacernos cargo de las nuestras. Entendí también que la familia no siempre está definida por la sangre. A veces, quienes más daño hacen son las personas más cercanas, mientras que el apoyo real viene de quienes llegan a nuestra vida sin obligación alguna. La lealtad no se mide por la cercanía genética, sino por la calidad del vínculo y la sinceridad del acompañamiento. Aprender a distinguir esto me liberó de una carga que llevaba desde hace años. Otra lección profunda fue descubrir que la soledad no es enemiga,
puede convertirse en el espacio más seguro para reconstruirnos. Durante mucho tiempo temí quedarme sola, pensando que eso significaba fracaso. Pero cuando finalmente tuve ese silencio, descubrí que ahí encontré mi estabilidad. La soledad me permitió escuchar mis pensamientos sin interrupciones, sanar heridas que había ignorado y recuperar partes de mí que había entregado sin darme cuenta. También aprendí que no es necesario gritar para demostrar fuerza. La firmeza puede ser silenciosa, pausada y tranquila, y aún así tener un impacto enorme. Mi decisión no fue impulsiva ni dramática, fue una respuesta clara a una situación injusta. Ese tipo de fuerza, la que nace del respeto propio, es difícil de destruir porque no depende de la validación externa. Con el tiempo comprendí que cada pérdida trae un aprendizaje. No para justificar el dolor, sino para reconocer que sobrevivimos a cosas que creímos imposibles. Salir de aquel lugar me enseñó a confiar nuevamente en mí, a valorar mis límites y a elegir relaciones que me construyan, no que me desgasten. Hoy sé que no necesito grandes explicaciones ni arrepentimientos de otros. Mi crecimiento no depende de eso. Finalmente, la enseñanza más importante es esta. Cuando alguien intenta quitarte tu lugar, tu valor o tu dignidad, no significa que los hayas perdido. Significa que estás rodeada de personas que no pueden ver más allá de sus propias carencias. Alejarse no es abandono, es liberación. Y reconocer nuestra propia fuerza es el primer paso para construir una vida que realmente valga la pena. La historia que viví me enseñó todo esto, pero sobre todo, me recordó que la vida puede recomenzar incluso después de la caída más dolorosa. Hoy, al mirar la vida que tengo, siento una paz que jamás imaginé. No es una paz ruidosa ni llena de grandes cambios, es una calma profunda que nace del simple hecho de haber recuperado mi lugar en el mundo. Me despierto en un hogar que construí con mis propias manos, rodeada de objetos que elegí y de silencios que ahora se sienten ligeros. Cada rincón refleja el esfuerzo que hice para llegar hasta aquí, y eso me recuerda todos los días que la fuerza que busqué tanto tiempo siempre estuvo dentro de mí. Mi trabajo avanza con firmeza, mis relaciones se han vuelto más sinceras y mi interior, por fin, se siente en armonía. Hay momentos en los que pienso en lo que viví, no con dolor, sino como una prueba superada que me enseñó más de lo que imaginé. Ya no me duele recordar. Ahora me inspira ver lo lejos que llegué después de tocar fondo. Descubrí que la vida puede reconstruirse desde lo más sencillo y que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en puntos de partida. A veces recibo noticias de personas que estuvieron presentes durante aquel caos, y me sorprende cómo el tiempo acomoda todo en su lugar. Ellos siguen enredados en las consecuencias de sus decisiones, mientras yo sigo avanzando con pasos tranquilos y seguros. No busco venganza ni reconocimiento. Solo agradezco haber tenido el valor de romper con un destino que no me pertenecía. Hoy sé que mi historia no terminó aquel día en que salí de la casa familiar. Comenzó de nuevo. Cada elección que hago ahora nace desde el respeto propio, desde la calma y desde la claridad de saber lo que quiero y lo que jamás volveré a permitir. Ese renacimiento me devolvió algo que creí haber perdido para siempre, la confianza en mí misma. Si llegaste hasta este punto de mi historia, gracias por acompañarme. Tal vez hayas vivido algo parecido o conozcas a alguien que lo haya enfrentado. Si este relato te dejó una reflexión, cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más o qué aprendiste de todo esto. Me encantará leerte. Y si quieres seguir escuchando historias que tocan el corazón y nos recuerdan la importancia de elegirnos a nosotros mismos, te invito a seguir el canal. Siempre habrá un espacio aquí para compartir experiencias que nos transforman. Gracias por escucharme. Y recuerda, la vida siempre da otra oportunidad, incluso cuando creemos que ya no queda ninguna.